tocar este tema. Básicamente, desde hace un tiempo venimos viendo en los medios una campaña, un uso político, una desatención con propósito electoral de la integridad en la salud de las personas, de los alumnos del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. No está de más recordar que tenemos una coyuntura de pandemia enorme, donde Argentina está sufriendo con 4 millones de casos confirmados de COVID y casi 90.000 muertes. Un estadio de River y medio, más o menos, como para tomar un poco de dimensión del caso y de la gravedad. Eso también genera algunos desfasajes y daños en la economía, en el motor de la economía. Sin embargo, el gobierno nacional está intentando, mediante unos esfuerzos enormes, generar políticas públicas destinadas al bienestar de la población. ANSES va a permitir a 185 mujeres que no tienen aportes suficientes que realizaron de tareas de cuidado jubilarse. Rigen prohibiciones para los despidos en los contratos de trabajo. La tarjeta alimentar prorrogó para hijas de hasta 14 años y personas y mujeres embarazadas hasta 3 meses que cobran la AUE. Hizo un esfuerzo enorme sancionando la nueva ley de impuesto a las ganancias, beneficiando cerca de 1.270.000 trabajadores que debían haberlo abonado y gracias a eso van a poder tener un descanso y un ingreso indirecto. Y se amplió en 2.000 millones la tasa de créditos a 0% en pymes. Eso entre muchas de otras, digamos, políticas estatales que hacen un esfuerzo enorme para dar un alivio a los efectos económicos de la situación de emergencia sanitaria. Sin embargo, tenemos uno de los distritos más ricos del país en el que vivimos nosotros, en el que el partido de gobierno es el PRO desde hace 14 años, y en esta tónica de utilizar a la política educativa para de alguna manera generar rehenes y clientelismo electoral. Venimos, sin embargo, en la contradicción de un desfasaje del monto o del porcentaje del presupuesto que desde estos últimos 14 años se le ha dedicado a la educación. Macri asumió en el año 2007 por primera vez el gobierno de la ciudad y el presupuesto de educación rondaba el 30% del presupuesto general. A medida que se fueron desarrollando los gobiernos de Cambiemos en la ciudad autónoma, ese presupuesto destinado a la educación sufrió una merma enorme, hoy llegando a un 17% destinado para la educación pública. Teniendo en cuenta, obviamente, que hay otras provincias que no tienen el nivel de ingresos y de PBI que representa la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo le destinan hasta un 35% de su patrimonio a la educación pública. Entiendo que esto es más o menos el eje de la charla. Seguramente vamos a charlar un poquito del tema, nos van a dar una visión política de esta mirada que tiene el gobierno oficialista de la ciudad, y me gustaría darle la palabra a Leo Farías, el director de CESDET, para que nos dé un poco la visión del Centro de Estudios sobre esta problemática. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto, un honor poder ser parte de este encuentro.
Gracias a Leo por invitarme, gracias a Paula por estar presente, a Juan por la oportunidad. Nosotros básicamente estamos trabajando hace 1 año y medio, aportando desde los lugares de conocimiento que podemos, siempre con inserción territorial en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en este caso nos enorgullece y es un gran honor tener a los compañeros de ADEC organizando esta temática, que no es la nuestra, así que yo quisiera que tenga la palabra Leo Lucchese y Paula Penaca, que son los que van a hablar del tema. Y bueno, nada, a todos y a todos, muy buenas tardes y gracias por estar en este encuentro. Gracias, Leo. Le damos la palabra a Leo Lucchese. Bueno, bárbaro. Compañeras, compañeros, vecinos, vecinas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, es un tema bastante interesante, porque hemos vivido en el último tiempo. Yo quiero agradecerle, a Paula, que se toma el tiempo para poder acompañarnos, al CESDET, en nombre de Leo Farías, que viene a hacer un trabajo enorme ya de hace varios años, y bueno, y a los compañeros y compañeros de ADEC, que vienen desarrollando un trabajo jurídico desde esa militancia, y bueno, es muy útil y muy importante en los tiempos que corren. Cuando pensaba un poco en la charla, uno analizaba algunas cuestiones, ¿no? Y la perversidad de la ciudad cuando hace referencia a que la educación es esencial, a que va a los tribunales de justicia buscando supuestamente justicia y plantear o dejar en claro que la educación para ellos es esencial, y uno hace un reconto muy corto y entiende que eso no es tan así. Por eso me refiero a que hay una perversidad en el concepto. Si uno piensa, o leyendo hoy los diarios de la mañana, encontrando la resolución del gobierno de la ciudad donde viene a limitar y a coartar el derecho a educación de aquellos que son los formadores. No sé si todos están al tanto que la ciudad resolvió lo que tiene que ver con la formación docente, eliminar algunos cursos, y lo que tiene que ver con cursos relacionados que no superen los 20 inscriptos, los dan por cerrado. Debería ser totalmente al contrario, debería ser al revés. Lo que habría que buscar es incentivar y formar y permitir que la educación también en esos grados sea esencial, y no nos encontramos con esa realidad, lo cual es muy preocupante, ¿no? Porque uno ve una ciudad que habla de la educación, que plantea escenarios, mediáticamente siempre es como que sería una prioridad y es uno de los grandes ejes de trabajo y de logros que plantea la ciudad a través de esos medios hegemónicos, y es muy contrario a eso. Lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? La pandemia vino a mostrar el peor escenario de la ciudad en temas de educación. Conectividad, por dar un ejemplo muy claro. Nos hemos encontrado el año pasado con más del 50% de los pibes, pibas y adolescentes que viven en los barrios más populares, que la única manera de conectarse fue a través de WhatsApp. ¿Está bien? Imagínense lo precario de todo en un gobierno, como bien Juan decía, que es de los más ricos, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, y podría comparar su presupuesto a algunos países, a algunas capitales de Europa. Nos encontramos con que la conectividad, bien, gracias, no ha habido una sola herramienta a resolver. Y hoy en día, porque uno podría decir, bueno, pero la pandemia es algo inesperado y nos tomó una sorpresa. Bueno, lamentablemente llevamos mucho tiempo en esta etapa pandémica y la ciudad tampoco lo pudo resolver. Y ha habido resoluciones judiciales, ya que la ciudad siempre procura, cuando entiende que las cosas no caminan, ir a la justicia. Bueno, la justicia le ordenó, en reiteradas oportunidades, poder trabajar lo que tiene que ver con la conectividad, poder dar, es un derecho a la educación, y más en un momento pandémico, debería haber podido resolverlo. No lo hizo. Y si uno se pone a trabajar sobre esas cuestiones, se encuentra con el Plan Sarmiento y lo que tiene que ver con las netbooks, las computadoras para nuestros pibes y pibas, y ha resuelto casi nada, casi nada. Hay un vaciamiento absoluto de lo que tiene que ver con políticas públicas de inclusión social, educativa, en todos los pibes y pibas de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente lo que nos pasa siempre, algunos pibes y pibas que no son responsables, por supuesto, tienen el privilegio de poder estudiar en la educación privada, y los demás pibes y pibas que no lo pueden lograr, para la ciudad son descartables. Y eso es un gran problema que tenemos. Lo hemos visto mucho. Y después, en relación a lo que tiene que ver con la charla, ¿no? Cuando hablábamos de justicia y educación, y haciéndome un poco referencia a lo que tiene que ver con el proceso judicial que llevó la ciudad hace muy poco tiempo, pidiendo la presenciabilidad, nos encontramos algo contradictorio, ¿no? Porque la ciudad va a buscar presenciabilidad y habla de la justicia, de la educación como un valor esencial y primordial para nuestra sociedad. Y si uno recuerda, la ciudad hace menos de un año ha hecho un planteo judicial, y el Tribunal Superior de Justicia, y ahí empezamos a hablar de lo que tiene que ver con la justicia dicta,
y preferentemente en la ciudad, resolvió que la educación no es prioridad y no es esencial para los pibes y pibas menores de 4 años. Y ahí tenemos un problema grave, porque nos encontramos con que hay una, digamos, el Tribunal Superior de Justicia, para los que no entiendan o no lo tengan muy en claro, es el Tribunal Superior, es el más importante dentro de la capital federal, y resuelve en contra de los intereses de los pibes y las pibas, que también en contra de los intereses de los padres, de las madres y los padres, y ahí tenemos un grave problema, porque la realidad es que la esencial, si es esencial, es para todos, no para algunos o por rangos de edad. Entonces no puede la ciudad plantear que no es prioridad que un pibe de 45 años, una nena de 45 días a 4 años no tenga que estar escolarizado. Eso es una facultad que le corresponde a la familia. La familia debe determinar cuál es la educación que desarrolla su hijo. Y el Estado tiene la obligación enorme de proveer una vacante. Y ahí es donde entramos con un nuevo problema. Cuando hablamos de educación inicial y la falta de vacantes en la ciudad, es alarmante, es extremadamente preocupante. Pero aparte de ahí, digamos, uno piensa el criterio, la falta de criterio de la ciudad a la hora de establecer una política pública en relación a las vacantes, ¿no? Porque lo que primero viene a la cabeza es quiénes son, dentro de la sociedad, quiénes se asumen la falta de vacantes, quiénes son las más perjudicadas, y son las mujeres, porque son las que nuevamente tienen que asumir la responsabilidad del cuidado absoluto de sus hijos porque el Estado otra vez está ausente. Bueno, ahí tenemos un problema más a resolver. Pero cuando pensamos en cuestiones que tienen que ver con esencial, las políticas públicas del Ministerio de Educación y del Ejecutivo de la ciudad tienen que ser mucho más claras, mucho más concretas y deben ser reales. Mejor que decir es hacer, en este caso aplica mucho mejor que ningún otro, porque no han hecho nada, solamente han contado una historia, un relato sobre cómo es la política de educación de la ciudad y eso no funcionó. En lo que refiere a mí, y no me quiero extender demasiado con la Comuna 15, el panorama es muy similar. La verdad es que no hemos encontrado grandes respuestas. Nos ha tocado el año pasado, en medio de la pandemia, recorrer las escuelas para poder ver lo que ellos llamaban la canasta nutricional de alimentos, y de canasta tenía muy poco y de nutricional mucho menos. Nos encontrábamos con muchas galletitas, nos encontrábamos con una media manzana para una manzana a veces en mal estado para lo que tiene que ver con 2 semanas, nos he encontrado con leche que no era la que tenía que ver con lo que habían acordado, y ahí encontramos miles de negocios ocultos, y eso es un grave problema, porque tampoco a la hora de educarse es importante comer, y en el momento más duro de la pandemia, nosotros recorríamos la comuna y nos encontrábamos en las escuelas padres y madres desesperados porque lo que entregaba la ciudad era muy limitado, y ahí tuvimos que ser muy fuertes y trabajar junto con la comunidad educativa para poder lograr ayudar dentro de las posibilidades que teníamos para que esas familias que estaban en la extrema vulnerabilidad no queden desamparadas ante la ausencia del Estado. Lo mismo nos ha pasado con el tema de las entregas de computadoras, recién lo comentaba, el Plan Sarmiento. Nos encontramos en las escuelas de la comuna un vaciamiento total, donde muchos de los pibes y pibas no tienen la computadora, o la tenían, se rompió y la reparación nunca llegó. Entonces ahí tenemos un problema que tiene que ver con el mantenimiento, y eso es muy preocupante, muy preocupante. Otra cuestión que nos ha preocupado mucho y nos tiene muy preocupados, que no está resuelto, es la intervención de la cooperadora del Álvarez Thomas. Es una escuela del barrio de agronomía, para los que no lo sepan, que es una cooperadora modelo. Debería ser el ejemplo a seguir por todas las cooperadoras de las escuelas de la capital federal, porque tiene la capacidad de mantener su comedor con viandas realmente nutricionales, hace un trabajo excelente sobre eso. Tiene un natatorio propio, tiene tareas extracurriculares de excelencia y ha trabajado siempre en busca de mejorar y teniendo en cuenta que la educación realmente sí es esencial, pero la ciudad entendió que había que intervenirlo, supuestamente por algunas cuestiones en los asientos contables. A ver, una cooperadora que es de excelencia, que ha trabajado, que es reconocida por todos los actores que están relacionados a la educación, la ciudad entiende que la tiene que intervenir. Y lo que persigue ahí es un negocio, ¿está bien? Porque es una cooperadora rentable. No va en busca de las cooperadoras que ha hecho vaciamientos, no va en busca de las cooperadoras que junta las monedas para poder comprar el alcohol en gel, va contra las cooperadoras, y en este caso la Álvarez Thomas, que es una cooperadora que resulta rentable por el natatorio, por un montón de cuestiones. Ahí es donde encontramos otra vez, la educación es esencial como negocio para la ciudad. Y una de las cuestiones que tienen que ver con lo que también atañe a la reunión es lo que tiene que ver con los jardines maternales, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene un déficit muy grande, no está de más decir o contar las experiencias de escuchar al jefe de gobierno, a Larreta, contando la cantidad de escuelas que han hecho, y después en un reglamento a simple vista uno detectaba que esas escuelas nunca existieron. Y ahí tenemos otra cuestión que es contradictoria y perversa en relación a el mensaje que la educación es esencial. Y tomando esta cuestión,
tenemos el Jardín Maternal de Villa Crespo, que es, digamos, junto con ADEC, con Paula Penaca y con Lorena Pocoy, hemos hecho una presentación, una denuncia penal, pidiendo la suspensión de la subasta, porque en un predio que hemos planteado la prioridad de un jardín maternal, y como lo he dicho tantas veces, no tiene que ver con un capricho. No es un capricho nuestro, no es que queremos un jardín más, queremos un jardín, el primero en Villa Crespo. Estamos hablando de una población que ronda los 100.000 habitantes, estamos hablando de una población extremadamente importante dentro de nuestra Comuna 15, porque es más del 50% de la población de toda la comuna, y no tiene un jardín maternal de características iniciales. Y eso es un gran problema que tenemos. Cuando lo hemos planteado, hemos tenido la posibilidad, nuestra juntista mandato cumplido, Camila Rodríguez, ha hecho el primer planteo, el primer proyecto de ley en el 2012, lo ha retomado, porque la legislatura, el oficialismo no le dio importancia, lo ha retomado en el año 2017, una vez más, hace un proyecto de ley, proponemos donde debería ser, por un lugar estratégico, por el espacio geográfico del predio que tiene la ciudad, y la ciudad lo que no entiende es un lugar ocioso. ¿Está bien? Es ocioso, no sirve, no es necesario para la ciudad, y lo ponen a la venta. Por suerte ahí, el gran trabajo que han hecho desde ADEC, en cabeza de Darío Liurgo, su presidente, dio a entender que eso no era así, y la justicia le dio la razón. Bueno, hay mucho para trabajar. La verdad que a mí me tiene muy preocupado la situación. Vemos escuelas en este momento de tanto frío, hoy lo hablaba con algunos cooperadores, lo hablaba con directoras, que a veces lamentablemente lo tienen que decir off the record, porque la realidad es que si hablan de más, les cae la ciudad con la supervisación y hay persecución y hay un montón de cuestiones que son gravísimas, gravísimas, y hay que trabajar sobre ello. Y hoy, días como estos, con tanto frío, nos encontramos que en las escuelas no hay gas, ¿no? Entonces hay una cuestión de abandono total. Nos ha pasado en algunas escuelas que hemos tenido que recorrer y llevar alcohol en gel, llevar barbijos, alcanzar aerosoles, los spray, porque no hay. La ciudad les manda capaz que alcohol, pero no les manda los recipientes, o no les manda alcohol en gel, o les manda las máquinas para poder, las máquinas que expienden el alcohol y no funcionan. La verdad es extremadamente vergonzoso. Por ende, tenemos que trabajar mucho. Para mí tiene que ser un eje fuerte la educación, pensarla desde otro lado, entender, hay que trabajar culturalmente la ciudad, o los porteños que a veces tienen una mirada un poco alejada, una parte de la sociedad, hay que trabajar con ellos, hay que pensar, hay que mostrar estas cuestiones, hay que ponerlo en relieve y hay que dar esas discusiones, porque la ciudad nos vende que estamos ante una educación de excelencia, que es prioridad, y lejos está de ello. Gracias. Gracias, Leo. Te voy a hacer, ya que estoy, y marcaste lo del primer jardín de Villa Crespo, recuerdo la campaña de los 3.000 jardines, cuando el macrismo asumió la presidencia y terminó en 2017 tratando de lograr las 10.000 nuevas salas, digamos, transformar lo que eran 3.000 jardines a 10.000 salas. Y lo que en realidad terminó del año 2017 al 20 fue en un recorte en términos económicos o en términos reales económicos de un 75% del presupuesto en esa educación inicial. Dicho esto, bueno, me gustaría darle la palabra a la diputada Paula Penaca. Paula, muchas gracias por estar con nosotros, por brindarnos este rato de tiempo. Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que a veces cuesta hacerse el rato, pero es muy importante que nos podamos seguir juntando a pesar de la distancia que nos impone la pandemia, seguir teniendo y construyendo estos ámbitos de debate. Por eso todos los espacios que organizan y que se agrupan, ¿no?, para generar estas discusiones siempre son bienvenidos. Lo escuché a Leo del CESDET, la verdad que ha sido una alegría que muchos compañeros y compañeras se hayan organizado en ese nuevo ámbito para aportar una mirada crítica sobre los problemas que tenemos todos y todas en la ciudad de Buenos Aires, y de a poquito también con una perspectiva nacional y federal. Creo que hemos tenido 4 años muy duros, ¿no?, después de haber tenido 3 gobiernos maravillosos, y que luego pudimos regresar con un proyecto político unido, mejorado, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, a tomar la conducción del país, y apareció esta pandemia, ¿no?, que no estaba en los cálculos de nadie, que no era posible de prever, pero que definitivamente ha puesto
a nuestro país y al mundo en una situación de mucha debilidad, ¿no? De mucha urgencia, que nos obliga a poner la centralidad de la gestión política y de la construcción militante en el cuidado de la vida, de la salud y de asistir a quienes peor la pasan en este contexto de pandemia, ¿no? Y en eso necesitamos encontrar nuevas formas de militancia también, y nuevas formas de militancia y nuevas formas de debate. Y esta es una que creo que incluso perdurará, aunque sin dudas retomaremos la presencialidad en la medida de lo posible, cuando la pandemia vaya aflojando, pero bueno, creo que es importante que hayamos sostenido la militancia y también el debate político. Creo que lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos en la ciudad de Buenos Aires el reflejo de un proyecto político neoliberal, que es el proyecto político que encarna los intereses de los grupos concentrados de poder, de los grupos económicos de poder de nuestro país, que así como lo dijo alguna vez ese gran hombre que fue Néstor Kirchner, Mauricio es Macri, hoy tenemos que tener claro que Larreta también es Macri, por más que ellos tengan internamente sus divisiones. A mí me parece que no tenemos que entrar, obviamente, en contextos de años electorales, eso es un análisis que aparece todo el tiempo, pero no tenemos que entrar en ese falso debate de los halcones y las palomas, ¿no? Porque lo cierto es que si miramos la ciudad de Buenos Aires, si miramos cómo se viene gestionando hace mucho tiempo la ciudad de Buenos Aires, lo que queda claro es que el proyecto ideológico que sustenta a uno como al otro es el mismo, ¿no? La ciudad hace mucho tiempo es gobernada por una fuerza que tiene un programa neoliberal. Y eso se nota por la desigualdad que existe en nuestra ciudad, se nota por la falta de inversión pública en la salud pública, en la educación pública, por la falta de políticas de generación de empleo genuino en la ciudad, por la falta de un proyecto de desarrollo urbano que priorice la necesidad de asignarle, de darle una vivienda digna a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, como lo dicta nuestra Constitución, y en todos y cada una de las diferentes medidas del gobierno, tanto del de Macri como luego del de Larreta, queda claro que eso es lo que guía, ¿no? Su andar y su gestión. Y me parece que hay que tenerlo claro, ¿no? Y me parece que hay que tenerlo claro y no engancharse en estos análisis que a veces son un poco de cotillón. Obviamente no es lo mismo todos los sectores en el espacio, en el gran espacio que conforman, pero sí tienen esos acuerdos básicos, ¿no? Y yo creo que la pandemia dejó aún más en evidencia eso que muchos y muchas veníamos denunciando hace tanto tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Y lo dejó en evidencia porque obviamente se vieron cuáles eran los puntos débiles que ya tenía la ciudad. Una ciudad muy rica, con el mayor presupuesto del país, una ciudad donde quizás hay un porcentaje grande de la población que sufre menos carencias, que tiene menos necesidades, y entonces parecería pasar inadvertido, ¿no? Como que hay un sur olvidado y un gran sector, centro de la ciudad, norte de la ciudad, donde esas realidades se vivían menos. Bueno, la pandemia de alguna manera igualó un poco todo, ¿no? Empezó a haber dificultad alimenticia en hogares de clase media, donde antes eso no se veía. Aquí veo a muchos compañeros y compañeras militantes que asienten con la cabeza, porque nos ha pasado a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad, donde salimos solidariamente a asistir alimentariamente a las familias, y se podía ver cuando había una familia que se acercaba a buscar una porción de alimento, porque circunstancialmente, producto de la pandemia, habían perdido el ingreso al hogar porque se habían quedado sin trabajo, y no era una realidad continua, o no era esa pobreza estructural que también existe, por supuesto, en nuestra ciudad, porque también nos igualó a todos en relación a tener garantizado nuestro derecho a la salud, ¿no? Hace poquito ya Cristina planteó este debate con muchísima claridad, ¿no? La necesidad de tener un sistema de salud integrado, donde no se salve nada más
el que pueda pagar una cuota altísima de una prepaga o el que tenga trabajo registrado y por lo tanto pueda acceder a una obra social. Y en eso también nos igualó, ¿no? la pandemia. Y obviamente ahí apareció la gestión de Rodríguez Larreta, para donde había algún nivel de igualdad, generar desigualdad, porque tuvimos ese episodio que hemos denunciado, que no tuvo la notoriedad pública que debería haber tenido, que fue el de la privatización de la vacuna que es la herramienta por excelencia para salvarnos a todos y a todas, por la que el gobierno nacional trabajó desmedidamente, y hoy podemos decir que estamos en el ranking mundial, somos el país número 20 en recepción de vacunas, ¿no? Y eso que la oposición quiere vender como un problema y quiere construir esa denuncia mediática, y lo repiten, empieza a difuminarse cuando cada uno de nosotros y de nosotras ya tenemos seguro a alguien en la familia que está vacunado, que está vacunada. Entonces empieza a ser una esperanza, ¿no? de volver a estar bien, de volver a recuperar algo de nuestra normalidad. Pero hablaba, más allá de la operación constante en contra de la vacunación, en la campaña maravillosa que estamos llevando adelante como gobierno, y cada uno de los gobiernos provinciales, hablaba también de esa privatización de vacunas que hizo el gobierno de la ciudad, hizo el jefe de gobierno de la ciudad, dándole a algunas prepagas un porcentaje de vacunas para que esas prepagas vacunaran a quienes estaban dentro de la población de riesgo, asignada según el criterio del Ministerio de Salud, pero que obviamente le generaba un privilegio, ¿no? Porque en vez de estar todos y todas inscritas en el mismo padrón, que es el padrón de la página del gobierno de la ciudad, había algunos que tenían el privilegio, o algunas que tenían el privilegio por poder pagar una cuota muy alta, porque las prepagas a quienes le asignaron esas vacunas eran prepagas que tienen efectivamente, digamos, una cuota muy alta, que están reservadas para personas que tienen un determinado nivel adquisitivo, que no está mal, que está muy bien, que quien pueda pagarlo, decida hacerlo, tome esa elección, pero lo cierto es que ahí el Estado estaba generando una desigualdad, porque obviamente esas personas iban a estar en una condición de privilegio para acceder antes a esa vacuna, ¿no? Entonces, lo que la pandemia iguala, incluso Larreta se ha esmerado en ponerlo en condición de desigualdad. Y la verdad es que, por supuesto, entonces, la pandemia nos evidenció aún más los resultados de esa política neoliberal nefasta, ¿no? El nivel de desocupación, que en nuestra ciudad, además de ser alto, es un promedio del 10% en la ciudad, por supuesto es más alto en el sur de la ciudad. La cantidad de familias que han quedado en la calle, porque justamente yo hablaba antes del modelo de desarrollo urbano que tiene el gobierno de Larreta para nuestra ciudad, y ese gobierno de desarrollo urbano hace que el metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires esté dolarizado, y que los alquileres estén disparados, y la cantidad de desarrollos inmobiliarios suntuosos y lujosos que terminan sirviendo como reserva de valor solamente porque sus precios están en dólares, hacen que no exista la posibilidad de construir en una ciudad donde la tierra es escasa, viviendas que de verdad sean las que puedan acceder las familias que las necesitan. Entonces todo ese proyecto político que se expresa en cada una de estas variables, y en muchas otras, digamos, que nos podríamos quedar toda la tarde hablando, nos dan la pauta de cuál es la ideología que sustenta, ¿no?, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en esto, la pandemia, que viene a recrudecer las consecuencias de esa forma de gestionar y de tomar decisiones políticas desde el gobierno de la ciudad, y que nos dejaron una condición, en una situación mucho peor, ¿no? Y la verdad que aquí no hay que olvidarse que la pandemia no es solamente la obligación de ponernos un barbijo, ¿no?, o acostumbrarnos a estar lejos. La pandemia sigue entre nosotros y sigue siendo esa cantidad de gente que enferma y también esa gente que muere, ¿no? Y a veces parece tremendista plantearlo así, pero si uno gobierna, no puede olvidarse de eso, ¿no? Lo tiene que tener como un peso sobre la espalda y tiene que eso generar una responsabilidad mayor, ¿no? Aquí parece que eso, desde el gobierno local, desde el gobierno de la ciudad, ha sido dejado de lado y ha tomado centralidad la necesidad de diferenciarse del gobierno nacional, de echar tierra sobre las medidas del gobierno nacional
en definitiva, de ir consolidando la figura de Larreta como una figura política presidenciable. Entonces, lo que de un tiempo a esta parte el jefe de gobierno de la ciudad empezó a hacer es campaña electoral, en lugar de gestionar con la responsabilidad necesaria por estar, además de en cualquier situación y condición, siempre hace falta mucha responsabilidad para asumir cualquier cargo en la función pública, además hoy transitando una pandemia. Y ahí tenemos las consecuencias también, ¿no? La pelea ridícula por la presencialidad a como dé lugar, ¿no? Y lo digo así porque la presencialidad es lo deseable para todos y todas queremos que las clases sean presenciales, todos los pedagogos y las pedagogas coinciden, es que es el mejor ámbito para que los chicos y las chicas aprendan y se formen y sociabilicen, el ámbito presencial en la educación. Todos queremos, incluso, y todas, sobre todo todas, queremos en nuestra condición de madres que nuestros pibes y nuestras pibas vayan a la escuela. Y obviamente en las familias humildes, además, la escuela también resuelve la posibilidad concreta de que se puedan incorporar los contenidos, ¿no? Porque sabemos los problemas, lo decía recién Leo, de conectividad que hay en muchas familias y de dispositivos electrónicos. Todos hemos seguramente escuchado un relato, algún relato de una familia con 6 pibes y un celular, ¿no? Rotando los pibes por el teléfono para poder hacer la tarea. Entonces, digo, por eso digo que es una discusión que está falseada, ¿no? Pero ese capricho de Larreta, de la presencialidad como de lugar, desde que empezó la educación pública y privada en la Ciudad de Buenos Aires a ser presencial a hoy, se llevó 31 vidas, ¿no? De personal docente, personal no docente, que la verdad que efectivamente confirma el poco valor que le da Larreta a la vida de la comunidad educativa, ¿no? Porque obviamente además allí no estamos contabilizando la cantidad de contagios que se han propagado y profundizado a partir de encapricharse con que la presencialidad sea de cualquier manera. Nosotros hablamos mucho hace unos meses de presencialidad cuidada, cuando empezó este debate, y pensemos que ni siquiera tuvo la delicadeza el jefe de gobierno de, si evidentemente en su campaña electoral servía ser el distrito que primero empezaba las clases, asignarle prioridad a la vacunación de los docentes, ¿no? Cuando llegó la vacuna china, la Sinopharm, que no estaba todavía habilitada para mayores de 60 años, el gobierno nacional lanzó y abrió el registro de vacunación de personal docente, ¿no? Porque naturalmente en esa lógica de poder recuperar rápidamente la presencialidad había que cuidar al recurso humano más importante, ¿no? Para poder dictar las clases, que es el docente, la docente. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires eso no se hizo, ¿no? Se hizo con demora, se hizo tardíamente. Y tuvimos esa consecuencia que yo decía recién, ¿no? Y hemos tenido a los sindicatos de docentes en la Ciudad de Buenos Aires en pie de lucha, con mucha dignidad, acompañando a sus afiliados y afiliadas y a toda la comunidad educativa. La Ciudad de Buenos Aires tiene esa característica de que si bien desde que gobierna el jefe de gobierno actual, incluso durante el mandato de Mauricio Macri, cuando fue jefe de gobierno, es una de las políticas que más se ha abandonado, la comunidad educativa se ha fortalecido, ¿no? Y yo tuve la posibilidad de integrar durante 6 años, cuando fui legisladora porteña, la Comisión de Educación de la legislatura, y ahí se veía con claridad la fortaleza que tiene la comunidad educativa a nivel de organización, desde los estudiantes, organizados en sus centros de estudiantes, los docentes y las docentes sindicalizados, el personal no docente, los supervisores, los directivos, todo ese gran conglomerado, las cooperadoras, recién le hablaba también de una cooperadora, bueno, y el nivel de ensañamiento de la gestión actual y de la ministra de Educación de la ciudad contra ese sector, ¿no? Pero creo que ha sido uno de los sectores que más ha abandonado a Larreta y que paradójicamente, quizás ya nos tiene bastante acostumbradas, pero paradójicamente han empezado a intentar izar la bandera de la defensa de la educación. Y la verdad que es notorio lo absurdo de esto, ¿no? Uno mira
por encima, ni siquiera hace falta un estudio profundo. Por ejemplo, los números del presupuesto. En 10 años el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa ha decrecido 9 puntos. Tenemos incluso este año, el presupuesto de este año para la ciudad, el que el jefe de gobierno envió a la legislatura, es el presupuesto más bajo de la historia de la ciudad, representa apenas un 18,1% del total del presupuesto. No hay manera, digamos, si la decisión política y la priorización es la educación, tiene que haber inversión. No existe priorizar políticamente algo y no asignarle presupuesto suficiente para que esa prioridad se transforme en una realidad, ¿no? Entonces, solo con mirar ese número alcanzaría, pero además está todo esto que estamos relatando, ¿no? Hemos acompañado a muchísimos docentes a intentar mejorar las condiciones de infraestructura de sus escuelas, de los edificios escolares, cuando también en este presupuesto hubo un 70% de desinversión, 70% de reducción del presupuesto para infraestructura. Y hemos visto las condiciones en las que estaban algunas aulas donde el gobierno porteño quería que los chicos y las chicas vayan a contagiarse, porque no había otra cosa para hacer en esas aulas sin circulación, sin ventana, que ir a contagiarse. Mismo cuando inició la pandemia, ¿no? Porque parecía además que cuando empezó la pandemia, la decisión en aquel marzo del año pasado del presidente de la Nación con mucho criterio fue suspender las clases, ahí no había problema, ahí no había que darle prioridad a la educación, ahí se aceptó. Pero entonces lo que no sucedió es que se garantizaran las clases virtuales. Y de nuevo este año en el presupuesto tenemos 700 millones menos para el plan de entrega de computadoras y dispositivos electrónicos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Plan Sarmiento. Dinero que se fue además a la educación privada. Entonces esto configura un poco el nivel de mentira, ¿no? Que puede construir la oposición, o que está dispuesta a construir la oposición cuando entra en un año electoral, y la distancia con la realidad cuando efectivamente tienen que tomar decisiones de política de Estado, ¿no? De política pública. Lamentablemente no es la única área en la que queda claro que la única prioridad que tienen es dar la disputa electoral. Pero uno cuando pelea, ¿no? Cuando da la pelea electoral para llegar a algún lugar de toma de decisión, tiene que saber para qué lo hace, ¿no? Y nosotros y nosotras, nuestro proyecto tiene claro que siempre eso tiene que ser para representar los intereses del pueblo, para generar beneficios y mejoras en la calidad de vida de la sociedad. Bueno, acá pareciera que lo hacen para todo lo contrario, ¿no? Tener el Estado, hacerse del poder del Estado, para facilitar los negocios a los empresarios amigos, hacerse del poder del Estado, para poder generar desde ahí las injusticias que han generado, perseguir, espiar, ¿no? Las mismas cosas que venimos escuchando con mucha brutalidad estos últimos 4 años, y que son las que quieren seguir haciendo, ¿no? Son las que quieren seguir haciendo si logran volver a confundir a la población y convencerla de que son una opción de gobierno. Y por supuesto que todo eso además lo hacen a costas del conjunto, ¿no? Porque no hay que olvidarse que Mauricio Macri no solo persiguió, encarceló injustamente, inventó junto con el Poder Judicial adicto, recién hablaba Leo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, bueno, mejor ni mencionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Y todas las injusticias que han construido desde esa alianza con el poder económico y con la derecha en nuestro país. Y todo eso que vimos que hicieron durante 4 años es la forma que tienen para poder sostenerse en el poder, y no solo eso, ¿no? Sino también la consecuencia directa que tuvo sobre nuestro pueblo, que hoy todavía la estamos intentando remontar, de ese sobreendeudamiento que fue el manotazo de ahogados de Macri cuando recurrió otra vez al FMI para intentar perdurar en el poder y ganar la última elección. Pero decía que no se expresa solamente esta forma de pensar el gobierno y de pensar a un pueblo en materia educativa, sino también en materia alimentaria, ¿no? Hace poquito, ayer a la mañana creo que fue, muchas organizaciones sociales, comunitarias, políticas de la Ciudad de Buenos Aires hicieron un manifiesto frente a la puerta de la Jefatura de Gobierno de la ciudad,
No salió en muchos diarios ni en muchos canales de televisión, pero bueno, los que buscamos y intentamos conocer cuáles son las demandas que construye nuestro pueblo, seguro nos hemos enterado. Y allí los compañeros y compañeras, otra de las cuestiones que planteaban justamente es el déficit en materia alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires. Y parece mentira, pero es real. Hay gente en la Ciudad de Buenos Aires que no come, que tiene hambre, la ciudad más rica del país. Y no solo han recortado la asistencia alimentaria como lo han hecho históricamente, no solo no permiten ingresar y no incorporan y no formalizan a un montón de espacios que dan de comer a sus vecinos, que con mucha solidaridad y mucho esfuerzo han logrado construir una olla, un merendero, y no los permiten, no los reconocen desde el Estado, no les permiten acceder a otro tipo de asistencia que no es simplemente el alimento. ¿No? Muchas veces esas ollas, esos merenderos funcionan con donaciones, con el esfuerzo colectivo de los vecinos y vecinas que juntan un manguito. Bueno, no solo eso, sino que naturalmente cuando empezó la pandemia, por algunos meses, asignaron un refuerzo alimentario, porque la realidad se impuso, ¿no? Así como desde el gobierno nacional llevamos adelante muchísimas políticas públicas en la ciudad, creo que Juan las nombraba al principio, ¿no? El IFE, el ATP, el REPRO, no solo para los sectores populares, sino también para las empresas, porque nosotros creemos que el trabajo es el motor de la economía, ¿no? Entonces, que pudieran seguir pagando sus sueldos, pero además la tarjeta alimentar, pero además las becas Progresar, pero además hace poquito se lanzaron otras becas, las becas Egresar, que son importantísimas porque permiten que los pibes en el secundario no abandonen. Lo importante para cualquier pibe en un sector popular es tener su título secundario para salir a buscar después un laburo o para seguir trabajando y estudiando en lo que decida, ¿no? En lo que sea su vocación. Pero bueno, no solo todo eso hizo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad hizo apenitas algún refuerzo alimentario, sino que en noviembre del año pasado, como si hubiera terminado la pandemia, dejó de asistir con ese refuerzo que había asistido. Ni que hablar de un reconocimiento a las trabajadoras comunitarias que estuvieron poniéndole el cuerpo a la pandemia, en la primera línea de batalla, cocinando para sus vecinos y vecinas, reconocerlas como trabajadoras esenciales, la mayoría mujeres, también algún que otro trabajador, pero la mayoría de ellas trabajadoras. Quedó claro el desinterés y la desidia del gobierno de la ciudad con la muerte de Ramona, ¿no? Hablábamos antes de que no había conectividad en los barrios, bueno, ni agua hay en los barrios. En la Villa 31, la villa que venden como la villa urbanizada por excelencia, y recorren el mundo en foros internacionales contando esa experiencia, fue la villa en la que Ramona murió porque no tenía ni agua potable en su casa, ¿no? Entonces tampoco en lo alimentario, tampoco en lo básico que es garantizar que la población coma, estuvo presente. Y me pareció muy importante esa reivindicación, esa capacidad de expresar en la calle, a pesar de las dificultades de la pandemia y de la necesidad de cuidarnos de este sector de la ciudad, porque también es parte, ellos también y ellas también son ciudadanos y ciudadanas, y a pesar de que el gobierno quiera construirlos como ciudadanos y ciudadanas de segunda, son ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y creo que ahí lo que tenemos que pensar un poco es qué hacer con todo esto, ¿no? Hemos tenido siempre mucha capacidad de analizar y de tener diagnósticos claros, y creo que, bueno, que el gobierno nacional, nuestro gobierno nacional, tiene claro qué hacer, y es lo que está haciendo, y así nos va a desendeudar, y así va a seguir generando empleo, y así vamos a volver a tener un país productivo, y así vamos a llegar muy pronto a tener a la mayoría de nuestra población vacunada para poder cuidar su vida y cuidar su salud, y tenemos las discusiones en relación a qué sistema de salud necesitamos, y tenemos nuestro sistema educativo también cuidado, y seguiremos dando opciones para fortalecerlo, ¿no? Y en la interacción también. Hoy justo estuve a la mañana en un acto en el que nuestro presidente compartió con diputados y diputadas la posibilidad de sancionar una norma que fortalece el sistema de formación de enfermeros y enfermeras, otros de los sectores que estuvieron en la primera línea de batalla contra el COVID, que siguen estando, no estuvieron, siguen estando a pesar del cansancio, a pesar de las pérdidas,
que por supuesto nuestro gobierno reconoció con un bono salud, y que ahora con esta ley seguro vamos a lograr sancionarla pronto, y también darles más beneficios, y que estén más formados y mejor remunerados, y otro sector que el gobierno de la ciudad claramente ha abandonado, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires tenemos esta lucha fortalecida de enfermeros y enfermeras porque sean reconocidos profesionales, que sean reconocidos como lo que son, ¿no? Imagínense ustedes, uno decide estudiar una profesión, se esfuerza, cursa, rinde, hace todo lo que hace un estudiante, y luego cuando está ya en ejercicio de sus funciones, le dicen que es otra cosa. En el caso de los enfermeros le dicen que es personal administrativo, ¿no? Ni siquiera con la claridad. Si había alguien que no lo veía luego de la pandemia, creo que quedó claro que el personal de salud y los enfermeros y las enfermeras son esenciales, son centrales, son importantísimos para el sostenimiento de la vida. Y la vida es lo más valioso que tenemos, ¿no? Es más valioso que cualquier otro valor, aunque el mercado nos diga lo contrario, ¿no? Aunque el mercado nos diga todo el tiempo que lo único valioso es lo que puede pagarse. Y me parece que entonces decía que nuestro gobierno nacional tiene claro esto, y tiene claro entonces lo que tiene que hacer, y tiene claro cómo volver a llevar al país a la senda del crecimiento, y lo va haciendo en la medida de las dificultades enormes que esta pandemia nos impone, pero lo va haciendo, ¿no? Y lo va haciendo, y en el camino también va intentando generar los alivios necesarios para todos los sectores, ¿no? Aquí en la legislatura también, en el Congreso, en la Cámara, hemos podido sancionar la ley de modificación del piso de ganancias. Esa ley hace que el 51% de los porteños y porteñas que pagaban ganancias hayan dejado de pagar, por ejemplo. Entonces, mirando la realidad de todos, el gobierno nacional va avanzando. Quizás la pregunta es qué hacemos nosotros y nosotras, ¿no? Desde la ciudad, desde nuestra participación política, desde nuestra capacidad de organizarnos. Y yo creo que es un año importante para preguntárnoslo, porque también es un año electoral para nosotros, en el que no vamos a entregar ni bajar ninguna de nuestras banderas para intentar conseguir un voto más, que es una idea que alguna vez también se tuvo en la ciudad de Buenos Aires por parte de algunos sectores de nuestra fuerza política, pero sí tenemos que pensar cómo en este año, que es difícil, que es un año donde vamos a hacer una campaña con una sociedad que viene muy golpeada, con un montón de métodos para hacer esa campaña que no vamos a tenerlos a la mano, porque vamos a tener que ser muy creativos, porque la virtualidad va a ser parte de esta campaña, porque la presencialidad va a ser más difícil. Bueno, ¿qué hacemos, no? Y yo la verdad es que creo que tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que profundizar en los debates sobre qué proyecto de ciudad tenemos para ofrecer a la ciudadanía, tenemos que tomar todo el conocimiento y la cercanía que tienen nuestros comuneros y nuestras comuneras con cada uno de los problemas de cada una de las cuadras. Esto también lo decía Néstor Kirchner, ¿no? Para dar la disputa política por cualquier cargo de gobierno en cualquiera de los niveles, lo primero era conocer la realidad concreta del lugar que uno quería gobernar. Y conocer la realidad concreta no era la rosca, saber quién era el jefe de una banda, saber quién era el jefe de otra banda. Conocer la realidad concreta era saber dónde faltaba un tacho de basura, en qué cuadra se había quemado una lamparita de la luminaria pública, ¿no? Ese tiene que ser el eje de nuestra construcción siempre. Por eso son tan importantes los comuneros y las comuneras. Entonces, aprovechar ese compromiso, esa voluntad, ese conocimiento real, profundizar el debate con el aporte que tienen para hacer todos los compañeros militantes y también nuestros comuneros y comuneras en la propuesta de ciudad que le acercamos a la población, pero sobre todo no perder la sensibilidad, ¿no? Saber que este momento es un momento para la solidaridad. Saber que este momento es un momento para pensar en los problemas de los demás, sobre todo, como dice nuestro presidente también, de los que están más abajo, ¿no? Empezar por esos para llegar a todos. Y yo creo que es lo que hicimos en toda esta pandemia. Tenemos que seguir profundizando esa capacidad de estar al lado y tender la mano, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros no podemos dar una discusión que esté alejada de la sociedad. No puede ser una discusión abstracta, ¿no? Tiene que ser una discusión que incluya a nuestra sociedad y que nos vean cerca, que nos sientan cerca, que podamos seguir resolviendo estos problemas cotidianos que tenemos mucha capacidad de hacerlo, ¿no? Porque tenemos una inserción real en el territorio, pero sobre todo porque tenemos esa sensibilidad y esa conexión con la gente que queremos representar. Me parece que esa es parte del desafío, que tenemos que romper las barreras, que tenemos que poder hablar
con todos los sectores que fueron golpeados. Hoy eso está distribuido, diría que proporcionalmente. Por supuesto, peor la pasa un compañero que vive en un barrio popular, pero la pasa mal un comerciante, la pasa mal el dueño de una pyme, la pasa mal el sector educativo. Entonces, estar, ayudar, tender la mano, acercar las políticas del gobierno nacional y también poder clarificar, poder ver por qué las cosas que podrían ser mucho mejor en la ciudad de Buenos Aires son así. ¿Por qué tenemos un gobierno con política pública activa para atender las necesidades de la población en todas sus diferentes expresiones y otro que le da la espalda a cada una de las necesidades que la población tiene y no solo no resuelve, sino que empeora, ¿no? El aumento de ABL, el aumento de peajes, la creación de un impuesto nuevo a la tarjeta de crédito en el medio de una pandemia. Bueno, estas pequeñas cosas que los medios no nos van a ayudar a contarlas, salvo algunas honrosas excepciones, son la tarea más importante que tenemos por delante. Por eso voy a terminar como empecé. Un gran compañero que ha sido jefe de nuestro bloque en la legislatura, Carlos Tomada, siempre decía que en las campañas hace falta salir mucho para afuera, hablarle mucho a la gente, no encerrarse, pero también hace falta un poco de vestuario, decía él, ¿no? Discutir entre nosotros, alentarnos entre nosotros, pero sobre todo discutir entre nosotros. Tener estos ámbitos de debate, haber tenido la capacidad de no solo atender la urgencia, sino de seguir consolidando la organización popular, la militancia y los diferentes sectores de organización, como los que están acá hoy representados, el CESDET, la ADEC también, con los compañeros abogados populares, vamos a llamarles, y las compañeras, porque también hay compañeras abogadas en ese sector, es importantísimo para poder llegar mejor a nuestra población y consolidar el proyecto político que queremos para tener una ciudad justa e igualitaria. Así que, compañeros y compañeras, los felicito por este encuentro, las felicito también, y bueno, nos estaremos encontrando, esperemos que pronto, vacunados, vacunadas y en la calle. Paula, muchas gracias, genial. Siempre clara. La verdad que es muy lindo escucharte, es clarificador, alimenta un poco el debate nuestro interno después de escucharte y charlar sobre lo que vos, la línea que vos nos bajás. Yo no sé si vos tenés un ratito de tiempo, te quiero comprometer, sé que estás muy ocupada, pero a lo mejor nos das unos minutitos más para poder abrir algunas preguntas y que algunos compañeros tengan la chance de hablar con vos. ¿Te parece? Sí, yo tengo una limitación, pero que estamos, mira, a 10 minutos de que me convierta en calabaza, diría Cristina. ¿Alguno de los compañeros quiere tomar la palabra, quiere hacer alguna pregunta, quiere hablar respecto a cuestiones de política nacional o de cuestiones locales, como veníamos charlando en el eje de la charla? Yo quiero agradecerle a Paula en primer lugar y a todos los compañeros por el espacio que nos dieron hoy para poder conversar y bueno, ponernos a disposición, ¿no? Para la campaña que se viene, para trabajar juntos, para aportar en la cancha y para discutir en el vestuario, como dijo Paula y como decía el compañero, como dice, porque el compañero es Tomada. Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todos, saludos a los compañeros que son padres, que pasen un hermoso día al padre el día domingo, y nada, como decía, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Pabli. Bueno, Paula, están todos tímidos, nadie se anima a hacerte ninguna pregunta. Se quieren ir a prender el fuego o a poner el agua para cocinar para estar mirando el partido a las 9, Juan. Está bien, está bien. Entonces, no lo afirmo ni lo niego. Aprovecho, no quería tapar el lugar de los demás. Siempre un gusto verla a Paula, saludarla, una compañera que uno conoce hace rato. De las cosas que dijo que son interesantes destacar esto de nivel de crueldad a veces. No sé si se escucha bien. Nivel de crueldad de algunas políticas como dejar de enviar alimentos a los comedores cuando hubo el cese de clases por el confinamiento. Digo, sabiendo en esto que vos destacás bien, Paula, que
que la política del Perón, ellos siempre han sido coherentes. Todas las políticas son muy coherentes. Sabiendo el nivel de pobreza que han dejado cuando dejaron el gobierno nacional, suspender la entrega de alimentos a los comedores. Digo, hay que tener crueldad. Y en cuanto a la educación, esta política de no vacunarse, de no vacunar a los docentes, que uno se preguntará ahora, bueno, ¿y qué hicieron con las vacunas de Sinopharm? En ese momento no se podía vacunar a gente de 60, me lo estoy preguntando. Es coherente con lo que también Vidal en su momento llamaba a voluntarios a dar clases, ¿no? Es decir, con el odio y el desprecio que tuvieron siempre hacia los docentes, entonces, bueno, no los vacunemos y hagámoslos ir a ver si se contagian y se mueren. Así que sí, destaco esas dos cosas que sí, Paula, y siempre muy claras. Nada más que saludar y agradecer. Paula, Lautaro tiene ganas de hacerte una consulta, hacerte una pregunta. Y después Geraldine. Lautaro. Hola Paula, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones a los compañeros y compañeras por este encuentro, muy interesante, muy enriquecedor. Y nada, Paula, cerraste con un tema que estábamos discutiendo habitualmente en las últimas semanas con los compañeros y compañeras en la básica, que es, bueno, cómo afrontar una campaña tan compleja, ¿no? Y es quizás la primera vez que nos toca, siendo gobierno, tener que afrontar una campaña donde no podemos o no tenemos tan a mano las conquistas para poner en valor. Nosotros venimos de la década ganada, donde aún a pesar, digamos, de lo adversas que son las campañas en la Ciudad de Buenos Aires, hemos podido siempre poner en valor las conquistas de los periodos de gobierno de Néstor y de Cristina, y hoy nos toca otro contexto, producto de la crisis que dejó el macrismo y de la pandemia, pero donde no tenemos esa herramienta a mano. Y lo pensaba en función de esto que decías recién, que bueno, es poner en valor el trabajo de la militancia, de la solidaridad, del estar poniendo el cuerpo y dando una mano, pero frente a esa parte del electorado quizás menos afín ideológicamente con nosotros y menos empática, donde quizás le ponen en discusión la falta de asistencia del macrismo a lo largo de esta pandemia, lo que nombrabas vos, los aumentos de impuestos, las no asistencias económicas a comercios, a espacios culturales, puede ser también, digamos, una dificultad a la hora de discutirlo con lo que pasa en la realidad nacional, que está siendo dura. Más que me cuesta elaborar la pregunta, pero diciéndolo en criollo, ¿cómo ves una salida para no enredarnos en ese tironeo de responsabilidades a la hora de salir a conversar y discutir y disputar el voto con un vecino que hoy la está pasando mal, donde los medios hegemónicos operan muy fuertemente y donde es difícil también, digamos, estar tirándonos con el macrismo a ver quién tiene la culpa de esto o de aquello, cuando en definitiva se necesitan soluciones un poco más profundas. No sé si se entendió, quizás me enredé un poco, pero es más una reflexión a ver qué pensabas que una pregunta en sí. Sí, creo que es una reflexión que es lo que nos circula a todos y a todas por la cabeza, ¿no? Por eso la dificultad de pensar esta campaña como una campaña más, no solo por el formato, en términos de la posibilidad o no de la presencialidad, sino también por la situación de tanta angustia por la que ha pasado la población. Por eso yo decía que hay que intentar, porque siempre hay que intentar el debate para clarificar, porque tenemos proyectos contrapuestos, porque además, por más que nosotros no queramos, lamentablemente su objetivo es la grieta, ¿no? Entonces ellos construyen todo el tiempo, a veces ridículamente incluso, con cosas que se caen al segundo, pero ellos construyen todo el tiempo ese contrapunto. Entonces eso va a ser parte del debate, y entiendo muy bien, igual Lautaro, lo que decís, que no puede ser una discusión entre nosotros, porque en el medio está la sociedad.
Y me parece que ese tiene que ser el eje que nos guíe, digamos. Nosotros tenemos que saber, y por eso yo decía, sin dejar nunca de tener como una prioridad la práctica militante solidaria para dar una mano y para resolver problemas concretos en la medida de lo posible o acompañar resolución de problemas, ¿no? Uno tampoco es Papá Noel que llega y resuelve, pero la militancia tiene que tener puesto un eje, a pesar de estar en una campaña donde muchas veces los militantes y las militantes creemos que lo único que vale en una campaña es el debate. En este contexto tan particular hay que reforzar más que siempre, yo creo que siempre lo hacemos, pero hay que reforzar más que siempre, que la campaña va a ser una campaña de estar al lado de la población como estuvimos hasta ahora, seguir trabajando solidariamente y comunitariamente y en articulación para resolver esos problemas que van a seguir estando, porque si nosotros nos confundimos y creemos que esto es solo una discusión de quién ensucia más al adversario político, en el medio va a quedar la gente girando, digamos, sobre su eje sin que nadie le esté hablando definitivamente, ¿no? Sin que nadie esté estableciendo una comunicación. Me parece que ese tiene que ser el eje que nos guíe. Después, obviamente, se nos van a presentar muchísimas complejidades y habrá que ir viendo sobre la marcha. No todas las realidades de la ciudad son las mismas, no todos los intereses son los mismos. En eso yo confío mucho en la capacidad de nuestros militantes en cada territorio. Creo que tenemos desarrollado una fuerza con mucho músculo en la ciudad de Buenos Aires, una fuerza real, con cercanía, con inserción territorial, que está capilarizada en el territorio, y esa va a ser la otra clave que nos va a permitir hablarle a la población y a la sociedad de lo que a la sociedad le interesa, que no siempre es el mismo discurso tampoco. Me parece que el eje es ese, digamos, ¿no? No ponernos en el lugar que ellos quieren ponernos, porque nosotros primero tenemos la obligación de gobernar, y eso nos pone en un lugar de responsabilidad mayor y de dar respuesta, y después además, nuestra concepción política e ideológica es que la política es con la gente adentro, no es una pelea de superestructuras, ¿no? Entonces en eso, digamos, tenemos que tener siempre un pie en la realidad de la población. Yo creo que eso nos va a ayudar en esta dificultosa campaña que estamos encarando a seguir en el eje de lo que le interesa realmente a nuestra sociedad, ¿no? A nuestro pueblo. Gracias, Paula. Gracias. Quedó Juan, un aviso parroquial cortito, antes de que sean las 12 y nos convertamos en calabaza. Fundamentalmente para darle un aviso cortito a los compañeros de ADEC, a Paula y a Leo, en el marco de la causa de donde denunciamos a Horacio Rodríguez Reta por el remate del inmueble de Corrientes. No están todos al tanto, pero bueno, ya, muchos de los denunciantes están aquí en este Zoom. Se nos está venciendo la cautelar el día martes, es el próximo día hábil, donde el gobierno de la ciudad estaría llamando al nuevo, o se celebraría el nuevo remate, que nosotros casi milagrosamente pudimos suspender. Yo calculo que en el curso del fin de semana tendré novedades y les avisaré, pero estuvimos trabajando en la semana para mantener la cautelar y seguir teniendo oxígeno. Como no sé si lo sabía Paula, no sé si saben todos los compañeros de ADEC, no sé si lo sabía Leo, doy este avisito que se va un poco del marco objeto del Zoom, pero no me quería ir sin avisarles. Y otro día habrá tiempo para discutir el fallo de la Corte, que es en realidad en relación a la presencialidad, que da para hablar largo y tendido y me quedé con ganas de comentarlo, pero bueno, será para un segundo momento. Eso solo, nada más. Les dejo un beso. Gracias, Dari. Gracias por el aporte. Yo le quisiera dar la palabra a Geraldine, que le había pedido antes, a Alicia y Luis, y creo que podemos ir cerrando para no robarle más tiempo a Paula, que está al borde de la conversión. Hola, bueno, compañera. Son tres cosas que las voy a hacer muy sintéticas, pero sin querer ponerme autorreferencial, las quiero comentar porque las estoy viviendo desde adentro. Por un lado, estoy muy feliz, para mí hoy fue una sorpresa el tema de la presentación de la ley por la profesionalización de los enfermeros. Estoy muy feliz. Mi mamá era enfermera y estaría muy contenta después de haber sido negreada tanto tiempo en el ámbito privado, por ejemplo. Por otro lado, por el tema de la campaña de afiliación que estamos necesitando hacer al PJ, necesitamos mucho apoyo de la orga en forma gráfica y en forma mediática, en redes sociales y demás, pero de forma oficial. No alcanza con lo que estamos haciendo nosotros
desde cada básica, me parece, porque hay mucha gente que no entiende muy bien ni siquiera para qué, más allá que tenemos que salir a convencer. Y por último, yo soy profe de educación física y vengo trabajando en el ámbito privado porque me venía yendo muy bien durante nuestra hermosa década ganada. Me fue muy bien trabajando de profe particular. Yo provengo de uno de los profesorados que están queriendo cerrar y reemplazar por la Unicaba, y también por ese lado también hay una gran lucha. Y hace 2 meses entré como preceptore en 2 colegios. En uno de los colegios tuve que renunciar porque ni bien entré me estaban exponiendo a contagiarme, me ponían muy cerca de otros compañeros que no se estaban cuidando, y terminé renunciando a esa escuela. Por lo tanto me quedé con la mitad del trabajo, y en el otro colegio donde sigo y donde se la están jugando en la rectoría para que vayamos lo menos posible, tanto estudiantes como preceptores y docentes, para no exponernos, porque no todo el mundo todavía está vacunado y muy pocos estamos con la primera dosis. Bien. Por otro lado, rapidísimo, la mayoría de los estudiantes son de la Villa 31, y más allá de que no tienen agua, no tienen nada disponible, tenemos el 25% que se está pudiendo conectar a las virtuales, y necesitamos que se agilice el tema de la conectividad y las computadoras. Y necesitamos, no sé, aunque sea apurar de forma legal al gobierno de la ciudad, necesitamos eso, porque si no los pibes va a ser un segundo año de perder materias. Eso Geraldine, perdón, Paula, que sé que Geraldine está haciendo una solicitud. Ya que estamos, que nos excede un poco el objeto de la charla, lo que te quiero decir es que vos te quedes en contacto con el presidente de ADEC, Darío Liurgo, o conmigo, para seguirla por privado, si te parece, la semana que viene, y podemos ver de qué manera podemos darte una mano para tratar de resolver el problema. Quería darle la palabra para ir cerrando a Alicia y Luis, y que los compañeros puedan hacerle también alguna pregunta a Paula, que hace un ratito están levantando la mano. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero antes de que Paula se convierta en calabaza, aunque me gustaría verla, porque en realidad, a pesar de mis años, nunca lo pude ver, lo leí, pero no. Yo creo que escucharte a vos, Paula, bueno, saludo a todos los compañeros, buenas noches. Buenas noches. No solamente nos esclarecés, sino que yo creo que nos da a todos una dosis de optimismo. No tenemos la calle, pero me parece que, sobre todo los viejos, que hemos pasado por estas y cosas mucho peores, parece que con la creatividad, la mística, la alegría, la solidaridad y el amor tenemos una herramienta que nos va a permitir, no sé si ganar la elección, pero sí poder tener más legisladores y más diputados que voten y levanten la mano y que nos permitan salir de esta situación tan atroz que vivimos en este gobierno neoliberal. Así que dejé la pregunta, gracias Paula, gracias a Juan, a Leo, y un abrazo a todos los compañeros, y nos vemos en la campaña, y vamos a estar en la calle también. Muchas gracias, Luis. Quería cerrar agradeciéndole a Paula su presencia, su tiempo, sus palabras para esta jornada, para esta charla. Leo, muchas gracias a vos también por tomarte el tiempo. A los compañeros de CETDET, Leo Farías, muchas gracias. Y bueno, esperemos poder organizar y contar con tu presencia en una próxima, con un poquito más de tiempo, Paula. Así que, compañeros, cerramos acá y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes. Mucha fuerza, compañeros. Cuídense mucho. Gracias, compañeros, compañeras. Sobre todo. Gracias a CESDET y a DET que han hecho posible la reunión, y a Paula. Un saludo grande y gracias por participar. Cuídense mucho. Abrazo, compadre.